Yo soy de la vereda Llano Grande Urama, el municipio de Daviva, Antioquia. Nosotros vivíamos allá pues con mi mamá, mi papá y mis hermanos, que nosotros somos 11 hermanos. En el momento que íbamos allá, nos ocupó salir como por el conflicto para el municipio de Daviva nuevamente, y luego ya fue como retornar otra vez como al campo, en donde veíamos como que las pocas oportunidades que teníamos, y volvía como a pasar lo mismo, siempre con el temor, con el miedo, a pesar de que muchos grupos armados los sentíamos nosotros como salvadores, como que eran nuestros héroes, pero también al momento veíamos como que llegaban otros y se convertía como en qué vamos a hacer, qué va a pasar. Entonces era más que todo como el miedo, el vivir como en todo momento callado, de que si hablábamos de algo no lo podíamos hacer, o si decíamos algo como decirlo callado, en voz baja, entonces siempre era como todo el silencio, y la realidad era como que de qué íbamos a vivir, o sea, de qué íbamos a hacer para vivir. Ya veíamos como, por ejemplo, a mi mamá, que en ese caso era la que le tocaba como todo el tiempo estar mirando qué íbamos a comer, qué teníamos el día a día como para poder alimentarnos. Eso era muy duro. Entonces en esos momentos obviamente muchas personas se aprovechaban de eso como para ofrecernos diferentes trabajos, los cuales obviamente pues no eran legales. Pues yo empecé a trabajar yo le pongo 9, 10 años, 9, 10 años, que en ese entonces salíamos como a venderle las arepas. Pues obviamente trabajamos con las arepas de mi mamá, que gracias a Dios pues a eso salimos todos adelante. Entonces yo también me hacía como cargo de los más pequeños, como dar a una infancia a la vez infancia y ser adulta, como que se mezclaban las dos. Pues ya mi mamá me decía como que estudiara, pero ya yo no quería estudiar, ya yo lo que quería era trabajar, como seguir trabajando. Decía, ya el estudio como que no es lo mío, sino que quiero es trabajar y conseguir para poder sobrevivir en el pueblo, en el municipio de Aveiva, que era como sobre lo de las arepas. También empecé vendiendo minutos, también trabajaba en restaurantes. Obviamente eso me ponía mucho problema por ser menor de edad. Antes de eso obviamente yo fui mamá joven, pero entonces en ese entonces las pocas oportunidades como del pueblo, del campo, de todo, o sea, yo desde que tuve mi niña, porque obviamente pues la tuve joven, me iba como a trabajar con ella. Entonces para mí era muy duro decir que yo trabajaba mientras ella como que estaba. Lo bueno era que en el trabajo a mí me permitían como tenerla, o sea, en el trabajo yo la podía tener, que eran restaurantes, en muchas partes, siempre me gustaba llevármela, pero era muy duro decir que yo escuchaba a mi niña en una cama llorando, como que me necesita, y en el momento de yo estar en el trabajo no la podía atender. Entonces todo eso me ponía como a pensar qué debo hacer, qué hago para poder salir más adelante. En momentos que yo decidí como más estudiar, educarme más, creo que principalmente fue cuando mis niños empezaron como ya a estudiar, a ver muchas materias donde yo me sentaba con ellos y la verdad habían temas que yo no entendía. Entonces yo decía, ¿yo cómo les voy a enseñar a ellos cuando yo esto no lo sé? Entonces empecé a estudiar en muchas partes, incluso en una de ellas empecé muy motivada, pero fue como, yo no sé si era una pirámide o qué, porque me robaron la plata, o sea, me cobraron por ese estudio, y cuando ya fui a finalizar y eso, me dijeron que no, que me faltaban no sé cuántos puntos, en fin. Entonces eso me desmotivó completamente y yo dije, no, definitivamente el estudio no es lo mío, fuera de que no hay plata para gastar pues en transporte, en comida, en muchas cosas. Entonces fue como motivarme a qué es lo que yo quiero con mi vida, qué es lo que yo quiero que mis hijos vean en mí, qué es lo que yo quiero motivarlos a hacer, a que ellos de verdad digan, o sea, tenemos a mi mamá, sí, es buena mamá, pero mi mamá también, ¿qué ha hecho para salir adelante, para educarse, para aprender, para obviamente tener un mejor trabajo? Porque obviamente uno también lo hace muchas veces por educarse y siempre buscando como entrar a una buena empresa. Entonces yo digo que mi gran sueño era entrar a una empresa. Lintec fue algo que llegó a mi vida, que yo digo, o sea, gracias Lintec por demostrarme, no, por enseñarme y darme esa luz en el camino de que sí se puede, que hay personas que todavía le dan la oportunidad, muchas personas que se sienten por debajeadas, que a veces nos damos muy duros, a veces nos decimos como que no voy a poder, no soy capaz, pero llega, o sea, el Intec. Entonces yo siento y digo que desde que yo empecé a estudiar mi bachillerato,
mi sueño era ese y nunca pensé como que se me fuera realidad. O sea, hay que creer en uno, hay que creer en sus capacidades, hay que dejar los miedos, porque yo siento que las cargas a veces no nos dejan. Yo siento que el INTEC es una familia, o sea, es de guerreros y guerreras que nos impulsan a ser cada día mejor, que nos dan esa luz de que sí hay empresas que se preocupan por sus colaboradores, que los tienen en cuenta, que educan, porque no solo es trabajar, el INTEC no es solo trabajar, sino también educarnos. Entonces no solo he trabajado, sino que también me he educado muchísimo allá, he aprendido demasiado, porque me dan esas oportunidades y me dan las herramientas para no solo trabajar, sino también aprender. O sea, mis hijos y el INTEC me han cambiado mi vida 100%, de la manera más linda que haya podido pasar en mi vida. Siento que son una mezcla de emociones que en mi vida están siempre presentes y agradecida. Cambiaron mi vida por completo.